Mi nombre es Estrella Carmina Arcos Pimentel, docente a cargo de la asignatura de Historia de México 2. Una de las actividades que tenían que realizar iniciaba con esta pregunta: ¿de qué manera explotaron el trabajo indígena los españoles? Ubiquémonos en el tiempo. Estamos hablando de lo que serían los siglos XVI, XVII, XVIII y principios del siglo XIX. Recordemos que el periodo colonial comprende 300 años en los que fuimos colonia de España, la denominada Nueva España. Entonces, las formas de explotación se dieron una vez que inicia el periodo colonial y los indios quedan repartidos en lo que serían las encomiendas, en donde ellos tenían que trabajar para el encomendero. ¿Quién era el encomendero? El encomendero era un español que tenía la instrucción, y aquí nos dice, de educar en la fe cristiana, y a su vez era una institución colonial que consistía en la obligación de los indígenas sujetos a trabajar con un conquistador. Este tuvo auge desde el siglo XVI. Existía también el Real de Minas, que era el nombre que se le daba a la fundación de una villa u otro centro de población en las inmediaciones de un yacimiento minero con el objeto de su explotación. Recordemos que la principal explotación minera se dio en la zona del Bajío de nuestro país, en los estados de Zacatecas y Guanajuato principalmente, y que todos los que tenían este Real de Minas tenían la obligación de pagar como impuesto el quinto real, que era el 5% de lo que ellos estaban explotando directamente para la corona. Existieron también, dentro de estas formas de explotación indígena, las mercedes de tierras, que eran adjudicaciones de tierras por parte del rey para formar haciendas, ciudades y villas. Normalmente, los indígenas y algunos de los esclavos que eran comprados, subastados, en lo que eran las plazas comerciales de algunas ciudades, los tenían en la explotación dentro de lo que serían los centros agrícolas de las haciendas. Cerca de aquí de Huatusco tuvimos lo que fueron haciendas en la región de Córdoba, en su mayoría haciendas de producción de tabaco y de caña de azúcar. Por otro lado tenemos el tributo, que era un sistema que se mantuvo desde la época prehispánica y se conservó durante la época colonial, que era la obligación de entregar bienes a los soberanos en Mesoamérica o del Imperio Español. Imponían a los indígenas que estaban bajo su dominio. Esta obligación desaparece hasta la independencia. En este caso hablamos de que era un pago en especie. Por último tenemos el repartimiento, que era un sistema de trabajo semiforzado y fue impuesto por los españoles desde finales del siglo XVI hasta principios del siglo XIX, es decir, que termina o culmina con lo que sería el proceso de independencia de México. Otra de nuestras actividades eran una serie de preguntas en torno al uso de fuentes primarias o fuentes secundarias para la elaboración de lo que es la construcción de un relato histórico. Primera pregunta: ¿por qué existen distintas versiones sobre un mismo acontecimiento? Porque evidentemente la historia entra dentro del campo de las ciencias sociales y cualquiera que la escriba, aunque haga una interpretación de sus fuentes, va a tener una perspectiva diferente de acuerdo al contexto en el que lo haya observado. Por otro lado, ¿por qué se transmiten diferentes versiones de la misma historia? Porque si 10 personas estuvieron presentes en un acontecimiento, cada uno va a contar su historia de cómo vio ese proceso o ese acontecimiento. Entonces, eso hace que pueda haber diferentes versiones. Y también está el hecho de que siempre van a existir dos versiones fundamentales: la visión del vencedor y la visión del vencido. ¿Cómo se interrogan a las fuentes históricas? Las fuentes históricas siempre se van a interrogar a partir de una serie de cuestionamientos, tales como el qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó, por qué pasó, quiénes participaron, qué lo causó y qué consecuencias tuvo. Y no solamente se interroga de esa manera, sino también a través del uso de fuentes orales, que son personas que fueron testigos de ese acontecimiento. Por último, ¿cuentas con fuentes para conocer la historia de tu localidad? Mencione cuáles. En este caso nos referimos a que podemos tener fuentes orales, en este caso quizá nuestros abuelos, porque son personas que han vivido más tiempos y pueden contarnos cómo era el Huatusco de antes. Tenemos también algunos libros que pueden ser también nuestras fuentes para tener un panorama general de cómo ha sido el proceso y
y el acontecer del desarrollo histórico de nuestra ciudad.